Me llamo Isabela Moreno. Tengo 27 años y crecí esforzándome por encajar en el molde de la hija ejemplar y la hermana ideal. Lo que obtuve a cambio fue convertirme en el blanco constante de las culpas dentro de mi propia familia. Viví toda mi infancia en Portland, convencida de que esa ciudad y esas personas eran mi mundo. Pero una reunión familiar, en una tarde primaveral, fue el punto de quiebre. Aquel encuentro acabó con cualquier ilusión, los rostros enfurecidos, los dedos acusadores y esas palabras que aún no puedo borrar de mi memoria. Destruiste nuestras vidas, lárgate. Y eso hice. Me marché sin levantar la voz. Rompí todo lazo. Un mes después, más de 50 llamadas perdidas llenaban mi buzón de voz. Y es justo ahí donde esta historia empieza a tomar otro giro. Si estás viendo este video, dime en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Dale al botón de me gusta y suscríbete para seguir explorando historias de valentía en medio del dolor. Desde muy pequeña, los recuerdos familiares estuvieron marcados por momentos de culpa disfrazados de juegos o malentendidos. Vivíamos en una casa sencilla de 2 pisos en un barrio tranquilo de Portland. Éramos 5, mis padres, Richard y Karen, mi hermano mayor Tyler, mi hermana menor Rachel y yo. A los ojos de cualquiera, parecíamos una familia feliz, típica y unida. Papá tenía su propio negocio de muebles, mamá atendía en una clínica dental unas cuantas horas a la semana, y nosotros, los hijos, estábamos siempre en 1000 actividades. Pero puertas adentro, algo oscuro se gestaba. Tenía apenas 5 años cuando ocurrió por primera vez. Tyler y Rachel discutían en la sala y un jarrón de cristal, el favorito de mamá, terminó hecho trizas. Cuando todos corrieron al escuchar el estruendo, Tyler no dudó un segundo en culparme. Fue Melissa. Yo, que estaba en la cocina pintando tranquila, apenas pude entender por qué mis padres creyeron esa mentira. Ese fue el primer momento en que sentí ese vacío profundo que deja el ser injustamente señalado. Con los años, el patrón no hizo más que reforzarse. Si a alguien le iba mal en clase, yo era la distracción. Si el dinero escaseaba, mis clases de danza eran las primeras en ser cuestionadas, aunque los equipos de fútbol de Tyler costaban el doble. Cuando papá regresaba irritado del trabajo, yo sabía que debía desaparecer. Cualquier mínimo error de mi parte era la chispa que encendía su mal humor. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti, ¿verdad? Se convirtió en el estribillo de mamá cada vez que me atrevía a levantar la voz para defenderme. Tragué el dolor, una y otra vez, y decidí demostrar mi valor de otra manera. Me entregué por completo a los estudios. Me esforcé hasta el límite esperando que los méritos académicos cambiaran la forma en que me miraban. En la secundaria mantenía calificaciones perfectas, lideraba actividades estudiantiles y los fines de semana ayudaba como voluntaria. Fue allí donde la consejera vocacional, la señora Jenkins, se convirtió en la primera adulta que realmente me vio. «Melissa, tienes un potencial increíble», me dijo una vez. «Stanford estaría orgulloso de tenerte». Eufórica, compartí esa posibilidad con mi familia durante la cena. Papá se limitó a reír con desdén. «No empieces a imaginar cosas imposibles, apenas si podemos con lo de tu hermano». Quise responder que podría ganar una beca, pero mi voz apenas se escuchó por encima de su escepticismo. Mamá suspiró. «Siempre en las nubes, tal vez deberías pensar en algo más aterrizado». Rachel simplemente giró los ojos. «Dramática como siempre», murmuró. Aquella noche, lloré sin hacer ruido, como lo había hecho muchas veces antes. Pero no me rendí, postulé. Y fui aceptada. La carta llegó una tarde, con una beca que cubría casi todo. Corrí emocionada hacia las salas, solo para encontrar a mi familia reunida en silencio. Pregunté qué pasaba. Mi madre, abrazando a Tyler, dijo que él no había sido aceptado en su primera opción. Con el corazón apretado, guardé la carta en mi bolsillo. Sabía que ese no era el momento. Parecía que nunca lo era cuando se trataba de mis logros. 3 días más tarde, al contarles finalmente la noticia, la única reacción de papá fue: «¿Y esto cuánto va a costar?». Ni un abrazo, ni un felicidades. Solo preocupaciones. En Stanford, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Brillé. Hice amigos que me respetaban por quien era, como Amber Williams y Jasmine Chen, gente que me valoraba sin condiciones, que no me hacía sentir culpable por existir. Creí que poner tierra de por medio aliviaría la tensión con mi familia. Sin embargo, cada llamada a casa terminaba dejándome con un nudo en el estómago. A pesar de la distancia, las acusaciones seguían llegando. Durante mi segundo año en la universidad, mi madre comentó: «Tu hermana no rinde igual desde que te fuiste, la extraña aunque no lo diga». El mensaje era claro:
la caída en el rendimiento académico de Rachel era, de algún modo, responsabilidad mía, por haber elegido continuar con mis estudios lejos de casa. Tras graduarme, a pesar de recibir ofertas laborales en California, decidí volver a Portland. Una parte de mí aún anhelaba la validación de los míos. Seguía creyendo ingenuamente que si me esforzaba lo suficiente podría cambiar la forma en que me trataban. Conseguí un trabajo en una firma de marketing en expansión, alquilé un pequeño departamento a unos kilómetros de la casa familiar y retomé, con esperanza, el rol de la hija ejemplar en las cenas de los domingos. Cuando mencioné mi nuevo empleo, la reacción de mi padre fue una carcajada despectiva. Marketing, o sea, manipulas a la gente para que compre porquerías que no necesitan, comentó. A los 24, impulsada por un extraño valor, decidí mencionar el patrón que tanto me pesaba. Fue durante una comida en la que, una vez más, me culparon de que mamá olvidara los ingredientes para el postre solo porque le había llamado para confirmar la hora de llegada. Dejé el tenedor con cuidado y dije, he notado que muchas veces me responsabilizan de cosas que no son mi culpa, como si cada error recayera automáticamente sobre mí. El silencio fue brutal. Rachel rompió el hielo con sarcasmo. ¿De verdad estás diciendo esto? ¿Siempre tan centrada en ti, la eterna víctima? Tyler soltó una risa burlona. Mi padre frunció el ceño. ¿Después de todo lo que te hemos dado, así nos pagas? Mi madre solo bajó la mirada, decepcionada. Pensé que ya había superado esa necesidad constante de atención. Nunca volví a sacar el tema. A los 27 me promovieron a estratega senior en la empresa. Tras años de terapia con el Dr. Miles, había aprendido poco a poco a establecer límites sanos. Reduje las reuniones familiares a 2 al mes y colgaba el teléfono si la conversación se tornaba venenosa. Pasos pequeños pero firmes hacia el cuidado personal. Ese ascenso debió haber sido motivo de fiesta. Mi jefa, Verónica Patterson, elogió mis ideas, mi capacidad para mantener clientes y el impacto de mis campañas. El aumento de sueldo fue generoso y se abrió la posibilidad de dirigir una nueva sede en Seattle. Estaba feliz, pero también temía contarlo en casa. En la siguiente cena, lo inevitable ocurrió. ¿Así que te vas justo cuando más te necesitamos?, preguntó mi padre, cargando cada palabra con desaprobación. Le recordé con tranquilidad que nunca había trabajado en la mueblería. Pero tu experiencia en marketing podría salvarnos, añadió mi madre. Las ventas han estado cayendo desde hace meses. En un abrir y cerrar de ojos, mi logro personal se convirtió en una traición familiar. Mientras conducía de regreso esa noche, sentí cómo el peso de esa vieja culpa volvía a instalarse en mi pecho. Me preguntaba por qué seguía soportando ese trato, y por qué, aún así, no podía romper el vínculo por completo. Lo que no sabía era que la vida se encargaría pronto de ponerme en una encrucijada. Anderson Furniture llevaba décadas operando en Portland. Fundada por mi abuelo, ampliada por mi padre, siempre se asumió que Tyler algún día la tomaría en sus manos. La tienda ofrecía muebles artesanales de madera maciza, un producto de alta calidad, pero difícil de mantener rentable ante la competencia de grandes cadenas y tiendas online. Durante la cena en la que se habló de mi ascenso, papá mencionó las ventas en declive. Me ofrecía ayudar, no por obligación, sino porque, en el fondo, todavía me importaban. Les propuse renovar su presencia digital y diseñar una campaña de promoción. Y sí, lo haría sin cobrar un centavo. La tensión en el rostro de mi padre cedió un poco. Eso sería un alivio enorme, Melissa. Desde entonces, dediqué mis tardes y fines de semana al negocio familiar. Creé una página web moderna con tienda en línea, abrí cuentas en redes sociales y desarrollé campañas publicitarias digitales para segmentos de clientes específicos. Incluso contraté a un fotógrafo profesional para capturar los detalles únicos de los muebles hechos a mano. Los ingresos comenzaron a mostrar una leve mejoría, pero no tardé en descubrir que ese repunte era superficial frente a una problemática mucho más profunda. En una charla inusualmente honesta, mi madre me confesó que, 2 años atrás, habían solicitado un crédito considerable para renovar tanto la sala de exhibición como el área de almacenamiento. Nos están ahogando las cuotas mensuales, admitió mientras compartíamos un café un domingo por la tarde. Tu padre no ha podido dormir bien en semanas. ¿Podría echarles una mano revisando las finanzas?, sugerí con cautela. En el trabajo, manejo presupuestos todo el tiempo. La expresión de alivio que se dibujó en el rostro de mi madre debió haberme servido como advertencia. ¿De verdad harías eso? Sería un descanso enorme para nosotros.
Cuando por fin accedí a revisar los registros contables, la magnitud del problema me dejó helada. El préstamo que mencionó era solo una pieza del rompecabezas. Había varios créditos activos con intereses elevados, líneas de financiamiento al borde del colapso y una falta de liquidez que ni la mejor campaña publicitaria del mundo podría solucionar. El negocio no necesitaba marketing. Necesitaba una intervención financiera urgente. Al presentarles un informe detallado a mis padres, la reacción de mi padre fue inmediata y hostil. «¿Ahora resulta que también eres contadora?», espetó. «Llevo este negocio en los hombros desde antes de que tú nacieras». «Solo quiero colaborar, papá», dije, tratando de mantener la calma. Según los números, quizás sería útil reducir el espacio del depósito o liquidar parte del inventario para generar flujo de efectivo. «De ninguna manera», bramó, con el rostro encendido por la rabia. «Cada pieza representa el legado de nuestra familia». Pese a su obstinación, la situación se deterioró tanto que, eventualmente, aceptaron parte de mis recomendaciones. Subalquilaron una sección del almacén e hicieron una venta con descuentos. También tramitaron un préstamo de refinanciamiento y fue ahí donde todo empezó a complicarse de verdad. El crédito de mi padre ya estaba tan comprometido que el banco exigió una garantía adicional para aprobar el préstamo. Tyler aún estaba pagando sus estudios universitarios y Rachel acababa de firmar una hipoteca con su esposo, Justin. Eso me dejaba a mí, con un historial financiero impecable y una fuente de ingresos estable, como la única alternativa viable. «Solo es una cuestión de papeles», me dijo mi padre al pedirme que avalara el préstamo. «La empresa cubrirá cada centavo, no tendrás que poner ni $1». Lo dudé. Cualquier asesor profesional desaconsejaría ser garante de un negocio en crisis, incluso si pertenece a la familia. Pero por otro lado, no soportaba la idea de verlos perder lo que habían construido durante décadas. «Déjenme pensarlo», respondí. Esa misma noche, llamé a la doctora Miles para una sesión de urgencia. Tras escuchar todo, me dijo con firmeza: «Desde el punto de vista clínico y financiero, mi consejo es que no lo hagas. Pero entiendo el peso emocional detrás de esta decisión. Si decides avanzar, exige un acuerdo por escrito y asegúrate de tener una salida bien definida». Pasé la noche sin pegar ojo. Al amanecer, tomé la decisión. Aceptaría firmar como cogarante, pero bajo condiciones formales. Tendría acceso total a las cuentas de la empresa. Se requeriría mi aprobación para cualquier movimiento importante de dinero y se establecerían reuniones mensuales para revisar el estado financiero. Mi padre accedió de mala gana. Era evidente que se sentía ofendido por lo que interpretó como una falta de confianza, aunque no dijera nada. Una vez aprobado el préstamo, hubo un breve respiro. La nueva deuda implicaba pagos mensuales más manejables y el marketing que había implementado empezaba a atraer clientela más allá del círculo habitual de conocidos. Durante un tiempo, creí que quizá estábamos logrando salvar la empresa. Pero 3 meses después, algo llamó mi atención. Al revisar los movimientos bancarios, encontré retiros en efectivo de montos importantes sin facturas de proveedores, ni compras de inventario que los justificaran. Lo planteé durante nuestra reunión mensual. «¿Y esto?», pregunté con diplomacia. «Casi $4,000 retirados en efectivo solo la semana pasada». «Son gastos personales, nada fuera de lo común», respondió mi padre, quitándole importancia. «Es normal que los dueños de negocio operen así». Le señalé, con suavidad, que esos montos eran excesivos para una empresa que aún intentaba estabilizarse. Lo que para él era una práctica común, para mí era una señal de alerta roja. «¿Así que ahora también fiscalizas mis gastos personales?», exclamó mi padre, elevando la voz con indignación. «Esto sigue siendo mi empresa, Melissa». Como era de esperarse, mi madre intervino rápidamente, intentando calmar las aguas, como tantas veces lo había hecho antes. «Tu padre sabe lo que hace, cariño. Cambiemos de tema, por favor. Hablemos de algo más agradable». Tal vez debí insistir. Tal vez debí ver con claridad las señales de advertencia que se encendían frente a mí. Pero después de tantos años de aprendizaje inconsciente dentro de nuestra familia, me era natural retroceder, ceder ante su criterio, asumir culpas que no me correspondían y silenciar mis dudas. 2 semanas más tarde recibí una llamada de mi madre, cargada de pánico. Me dijo que la cuenta del negocio estaba prácticamente vacía. Un cheque importante para un proveedor había sido rechazado, y no conseguía localizar a mi padre. Corrí a su casa sin pensarlo. Al llegar, encontré a mi madre pálida, temblando en la mesa de la cocina. Tyler y Rachel ya estaban allí, visiblemente molestos y llenos de preocupación. «¿Dónde está papá?», pregunté. «Jugando», escupió Tyler con amargura. Me tomó un segundo procesarlo. «¿Jugando?». «Casino.
aclaró Rachel con los labios apretados. Parece que lleva meses apostando, y su corredor de apuestas estuvo aquí buscándolo. ¿Un corredor de apuestas? Repetí, sin poder creer lo que oía. ¿Papá está involucrado en apuestas deportivas? Hay muchas cosas que ignoras, soltó Rachel con dureza. Estás tan envuelta en tu vida ideal que no ves nada. Tragué saliva. Por un segundo quise responder, defenderme. Pero sabía que no era el momento ni el lugar. Los días siguientes fueron una maratón de caos. Mi padre regresó, cabizbajo y con la vergüenza marcada en el rostro. La cuenta del negocio, efectivamente, estaba en cero. Más de $100,000 se habían desvanecido en menos de medio año, incluyendo buena parte del dinero del préstamo que yo había avalado. Tuve que organizar reuniones urgentes con su contadora y los representantes del banco. Hicimos lo posible por sostener lo que aún quedaba en pie. Mi padre accedió a buscar ayuda profesional para tratar su adicción al juego. Pero su actitud era más la de alguien que se rinde, no la de alguien comprometido con un cambio real. Las cenas familiares se volvieron tensas, cargadas de silencios espinosos y miradas pesadas. Nadie lo decía en voz alta, pero la insinuación flotaba. Que yo debía haberlo visto venir, que fallé al no controlar más de cerca. Una noche, después de una discusión difícil sobre vender parte del inventario, recibí un mensaje de texto de mi madre. Reunión familiar mañana a las 6 de la tarde. Todos asistirán. Es muy importante, no faltes. El tono era inusualmente seco. Mi madre siempre incluía algún apodo cariñoso, un emoji, una frase suave. Esta vez nada. Algo no encajaba. Le respondí, ¿está todo bien? La única respuesta fue, solo ven. Mientras conducía a casa esa noche, sentí que algo se revolvía en mi interior. Una mezcla de ansiedad y presentimiento se instaló en mi pecho como un peso familiar. Algo había cambiado, lo presentía, y no para bien. Al día siguiente, llegué puntual a las 6. Llevaba toda la jornada con un nudo en el estómago. Incluso consideré cancelar mi sesión con el doctor, Miles, pero él me había dado técnicas de respiración y herramientas para establecer límites. Me aferré a ellas con la esperanza de que me ayudaran a navegar lo que fuera a suceder. Lo que no esperaba era la cantidad de autos estacionados a lo largo de la calle. Reconocí la camioneta de Tyler, la minivan de Rachel, pero también el viejo Buick de mi abuelo, el SUV de mi tía Patricia y otros vehículos de familiares que no veía desde hacía tiempo. ¿Qué demonios?, murmuré, tomando mi bolso y una carpeta con documentos financieros por si acaso. La puerta principal estaba entreabierta. Apenas crucé el umbral, el murmullo de conversación cesó de golpe. En la sala todos me miraban, mis padres sentados rígidamente en el sofá, Tyler y Rachel a sus lados como guardianes. El resto de los asientos estaban ocupados por abuelos, tíos, primos, nadie sonreía. Ahí está, dijo mi padre con un tono plano, casi sin vida. Ahora sí podemos comenzar. ¿Comenzar qué?, pregunté, intentando mantenerme firme. Mi madre evitaba mi mirada. Necesitamos hablar sobre la situación de la familia, Melissa. Sobre lo que tú causaste, añadió Tyler con frialdad. ¿Perdón?, dije desconcertada. No te hagas la inocente, intervino Rachel, visiblemente alterada. Sabemos lo que hiciste. Mi abuelo, siempre tan bondadoso, me miraba como si no me reconociera. Jamás imaginé que uno de mis nietos sería quien acabara con algo que nos tomó generaciones levantar. El ambiente se volvió asfixiante. Apreté la carpeta contra mi pecho como si pudiera protegerme del juicio colectivo. No tengo idea de lo que están hablando, logré decir, con la voz más débil de lo que esperaba. Entonces mi padre se levantó bruscamente. Su rostro estaba rojo, sus ojos cargados de furia. El sitio web, las campañas, toda esa ayuda tuya tan desinteresada, gritó. Eso fue lo que destruyó nuestro negocio. Con todas esas ideas tuyas de modernidad, nos alejaste de nuestros clientes de siempre, dijo mi padre con la voz cargada de resentimiento. 3 décadas de trabajo tiradas por la borda solo porque querías presumir tus sofisticadas técnicas de mercadeo. Me costaba procesar lo que estaba escuchando. Papá, las ventas por Internet han ido creciendo de forma constante. Los datos lo demuestran, las métricas no mienten. Él soltó una carcajada sarcástica. Nuestros compradores de toda la vida dejaron de venir. Dicen que ya no reconocen la tienda después de tus cambios. Mi tía Patricia intervino, entusiasmada por apoyar la acusación. Mi grupo del club de bridge solía comprar exclusivamente en Anderson. Ahora prefieren el pabellón del mueble. Dijeron que tu sitio web les pareció muy pretencioso,
como si fuéramos una marca de lujo fuera de su alcance. Era la primera vez que escuchaba algo así. Ninguno de ellos me había dicho jamás que había problemas con el enfoque. ¿Por qué nadie me advirtió?, pregunté. Pudimos haber adaptado la estrategia. No tendríamos por qué habértelo dicho, respondió mi madre cruzada de brazos. Se supone que tú eres la que sabe de esto, y con eso se desató una avalancha. Todos empezaron a culparme de una cosa tras otra, que la página atrajo al tipo equivocado de clientes, que las publicaciones eran demasiado modernas, que desentonaban con la esencia del negocio, que sugerir incluir piezas contemporáneas fue un error que desdibujó la identidad de la marca. Intenté defenderme con hechos. Los informes indican un crecimiento sostenido. Ampliamos el rango de clientes, no lo limitamos. Además, los márgenes de ganancia en las piezas nuevas son incluso mejores. Pero nadie escuchaba. Cada palabra que decía era descartada, reinterpretada o ridiculizada. Luego comenzaron los reproches financieros. Tú fuiste la que sugirió pedir ese nuevo préstamo, dijo mi padre, ignorando convenientemente que había sido su idea desde un inicio. Ese préstamo fue tu decisión, papá, repliqué. Además, ya estabas endeudado con tus apuestas, no debí decirlo. El aire en la sala se congeló. ¿Cómo te atreves?, susurró mi madre con los ojos enrojecidos. Tu padre está lidiando con una enfermedad. ¿Y tú lo atacas así? No estoy atacando a nadie, contesté, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Solo intento poner las cosas en su contexto correcto. Siempre tienes una excusa, dijo Tyler frunciendo el ceño. Siempre evadiendo responsabilidad. La ironía de que dijeran eso era tan grotesca que casi no podía respirar. ¿Y qué pasa con las condiciones del préstamo?, intervino Rachel. Papá no podía tomar ni una sola decisión sin tu aprobación. Lo dejaste sin poder, abrí la carpeta que llevaba conmigo y saqué el contrato. Todos firmaron este acuerdo. Las condiciones estaban ahí para protegernos a todos, incluidos ustedes. Especialmente a mí, como cogarante del crédito. Mi padre explotó. ¿Y qué opción tenía? La empresa estaba contra las cuerdas y tú usaste tu buen historial financiero para presionarme. Me empujaste a aceptar. Miré a mi alrededor buscando algún gesto de apoyo, un rostro comprensivo, pero no encontré ninguno. Incluso mi abuela, que antes me escondía dulces cuando era niña, evitaba mirarme, con una expresión rígida. Los ataques siguieron, cada vez más personales. Ya no solo hablaban del negocio, me acusaron de haber desunido a la familia cuando me fui a estudiar, de haber erosionado la confianza de mi padre con mis cuestionamientos constantes, de haber reservado mis conocimientos de marketing para mí hasta que ya era demasiado tarde. Recordé las palabras de mi terapeuta sobre trazar límites firmes. Sé que están heridos, todos lo estamos, dije. Pero no es justo ni cierto culparme de todo. He intentado ayudar y al mismo tiempo conservar mi propia carrera. Mi padre se rió con amargura. ¿Eso fue ayudarte? Gracias a tu ayuda, el banco nos amenaza con ejecutar la hipoteca del negocio. Si pasa, tu madre y yo perderemos la casa. Sentí un vuelco en el estómago. ¿La casa está como garantía? Claro que sí, intervino Tyler con desprecio. Pero seguro ni te importa. Apostaría que te encanta vernos fracasar mientras tú te crees superior. ¿Eso no es cierto?, exclamé con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ustedes son mi familia, los quiero, no quiero que sufran. No queremos tu compasión disfrazada de ayuda, dijo mi padre, levantándose. Ya hiciste suficiente daño. Nos destrozaste la vida, lárgate, no vuelvas más. Las palabras me golpearon como una bofetada. Busqué los ojos de mi madre. Seguro que ella me defendería, pero seguía mirando hacia abajo sin pronunciar palabra. Mamá, susurré. Ella alzó la vista un momento, sin sostenerme la mirada. Creo que será mejor que te vayas, dijo apenas, con la voz quebrada. Observé una vez más cada rincón de aquella sala y los rostros que me rodeaban. Caras que, en teoría, debían amarme sin condiciones. Seres a quienes había dedicado toda mi vida intentando agradar, buscando una aprobación que siempre me fue negada. Aquellos que, sin importar cuánto hiciera, siempre encontraban un defecto, algo que no era suficiente en mí. Fue entonces cuando una serenidad inesperada me invadió, una lucidez que jamás había sentido. Sin decir una sola palabra más, deposité la carpeta con los documentos sobre la mesa de centro, giré sobre mis talones y crucé el umbral de la puerta. Nadie me detuvo. Nadie pronunció mi nombre. Nadie me siguió. Mientras me alejaba de la casa donde crecí, con las lágrimas deslizándose por mi rostro, no podía imaginar que ese instante de dolor absoluto
sería, en realidad, el inicio de mi liberación. No tengo recuerdos nítidos del camino de regreso a mi departamento esa noche. Manejé por las mismas calles de siempre, pero lo hice en piloto automático, como si no fuera yo quien conducía. Las luces de los semáforos se disolvían en manchas de colores entre mis lágrimas y el mundo entero parecía desdibujarse. Al llegar, mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Apenas crucé el umbral, me dejé caer en el sofá. Sentí que algo invisible y gigantesco me aplastaba el pecho. Era el peso del rechazo. Toda mi familia, desde los más cercanos hasta los primos que apenas veía en Navidad, me habían señalado como la causa de su ruina, como el origen de cada uno de sus fracasos. Arruinaste nuestras vidas. Sal de aquí. Las palabras de mi padre no dejaban de retumbar en mi cabeza. Cada vez que las recordaba, era como recibir otra puñalada. Esa noche no pegué un ojo. Di vueltas por mi departamento durante horas, caminando de un lado al otro, repasando no solo lo ocurrido esa tarde, sino toda mi historia con ellos. Desde los recuerdos más antiguos hasta los más recientes. Y de pronto lo vi con una claridad brutal. El patrón siempre había estado allí, solo que ahora, por fin, estaba lista para aceptarlo. O tal vez, en el fondo, siempre lo supe. Tal vez simplemente me resigné a vivirlo, creyendo que lo merecía. Que ser la culpable de todo era mi rol, mi condena. Recordé cuando cancelaron mi fiesta de cumpleaños número 10 porque Tyler tenía un partido. ¿Por qué todo tiene que girar en torno a ti?, me dijo mamá mientras yo lloraba, como si querer celebrar el día en que nací fuera un acto de egoísmo imperdonable. Evocaba también mi graduación de la secundaria. Mi familia llegó tarde y se marchó antes de que terminara porque Rachel se sentía mal. Se perdieron por completo mi discurso como mejor alumna. En el auto, en lugar de felicitarme, se quejaron del tiempo perdido. Eres solo una más entre cientos, dijeron. Recordé aquella Navidad 2 años atrás. Me esforcé durante semanas para encontrar el regalo perfecto para cada uno. En respuesta, recibí una tarjeta de regalo de supermercado, aún con el recibo de activación grapado, comprado esa misma mañana. Intenté disimular la desilusión. Tyler me llamó desagradecida. Cuando por fin amaneció, estaba sentada a solas en mi pequeña mesa de comedor con un cuaderno en blanco. Empecé a escribir como si de pronto necesitara vaciar todo lo que llevaba dentro. Página tras página, registré cada momento en que fui injustamente culpada o convertida en el blanco de sus frustraciones. 4 páginas llenas, por ambos lados, y eso solo contando los episodios más claros, los que la memoria se había negado a borrar. Por primera vez, no minimicé el dolor. No lo racionalicé, lo enfrenté, y sentí, además de tristeza, una furia intensa. Una rabia legítima. Ira hacia ellos por cómo me trataron durante años, pero también hacia mí por haberlo soportado, por haberlo normalizado, por haber creído que lo merecía. Y bajo esa cólera, algo más comenzaba a despertarse. Una nueva sensación emergía en mí, tenue pero firme. La posibilidad de algo distinto. Una pregunta que jamás me había permitido formular con seriedad apareció por primera vez con nitidez. ¿Y si simplemente me voy? No solo alejarme físicamente como lo hice la noche anterior, sino romper por completo los lazos con este entorno familiar dañino. ¿Y si empiezo desde cero, en un espacio donde no tenga que vivir siempre alerta, esperando el próximo reproche injusto? Ese pensamiento, por más aterrador que fuera, también era extrañamente liberador. Llamé a mi supervisora, Verónica, y le pedí unos días de ausencia urgente por una situación personal crítica. Por supuesto, respondió con calidez en su tono. Tómate todo el tiempo que necesites. Y, Melissa, si aún estás considerando la posición en Seattle, está sobre la mesa. Podemos adelantar la reubicación si decides hacerlo. Mi corazón dio un salto. ¿Era posible? ¿Te parece bien si te confirmo a finales de semana? Claro que sí. Prioriza tu bienestar. Ese día lo dediqué por completo a investigar qué se requería para desarraigar mi vida por completo. Llamé al administrador de mi edificio para saber qué implicaría romper el contrato de arrendamiento. 1 mes de penalización. Aceptable. Empecé a buscar departamentos en Seattle. Eran más costosos, sí, pero manejables con mis ahorros. La decisión más compleja fue si debía cambiar mi número telefónico, ese que mi familia había utilizado para acceder a mí durante años. Parecía una ruptura definitiva. Sin embargo, al repasar mis últimos mensajes con ellos, llenos de reproches velados, exigencias emocionales y manipulación sutil, entendí que era un paso necesario. Fui al banco a verificar que todas mis cuentas estuvieran a mi nombre y seguras. Organicé documentos vitales, acta de nacimiento, pasaporte, títulos, y los guardé en una caja ignífuga. Hice listas detalladas,
qué llevarme, qué regalar, qué vender. Aún así, en el fondo de mi mente persistía una voz que me hacía dudar. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si, pese a todo, debía conservar el vínculo con ellos simplemente porque eran mi familia? Para calmar esa inquietud, agendé otra sesión con la doctora Miles. Después de relatarle todo lo que había sucedido en la confrontación, guardó silencio unos segundos y luego habló con firmeza. Lo que describes es un caso claro de chivo expiatorio. Tu familia ha creado una narrativa donde tú representas el origen de sus problemas, lo que les permite evitar enfrentar sus propias fallas. Entonces, ¿no estoy loca? ¿No estoy exagerando? Sacudió la cabeza con convicción. No, Melissa. En base a todo lo que hemos hablado en terapia estos años, este patrón está profundamente establecido, y lo que enfrentaste fue un bloque unido que desea mantener ese sistema intacto. ¿Y qué se supone que haga? Pregunté, sorprendida de cuánto necesitaba escuchar una validación externa para el plan que ya germinaba dentro de mí. No puedo decirte qué hacer, me dijo con suavidad, pero sí puedo preguntarte qué deseas tú. No lo que crees que deberías querer, no lo que ellos esperan que quieras. Isabela Moreno, ¿qué es lo que realmente anhelas para tu vida? Y ahí estuvo. La respuesta brotó sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado esperando ser pronunciada. Quiero paz, dije. Solo eso. Paz. Los días siguientes fueron vertiginosos. Hablé con mi empresa y acepté oficialmente la transferencia a la sede de Seattle. Vendí mis muebles a una estudiante universitaria que se mudaba por primera vez. Regalé libros, ropa, objetos que ya no necesitaba. Lo que conservé cabía perfectamente en mi auto. Me sorprendió ver cuán poco quería llevar a esta nueva etapa. La última noche que pasé en Portland, me senté en la mesa vacía de mi comedor. Tomé papel y lápiz y redacté una carta. No era una confesión, tampoco una lista de reproches, era simplemente una afirmación. He comprendido que para ustedes siempre seré la culpable de todo lo que no sale como esperaban. No puedo cambiar esa visión, pero sí puedo alejarme de ella. Te pido que no busques ponerte en contacto conmigo. Les deseo sinceramente que encuentren lo que estén necesitando en sus vidas. Melissa, coloqué la carta dentro de un sobre dirigido a la casa de mis padres. No escribí ningún remitente, ni señal alguna de hacia dónde me dirigía. Después de pensarlo unos instantes, añadí una segunda hoja con los datos de contacto de la doctora Miles. No creía realmente que la utilizaran, pero sentí que era justo dejar abierta una pequeña posibilidad, por si algún día querían comprender con profundidad lo que realmente ocurría en nuestra familia. A la mañana siguiente, eché la carta al buzón, entregué las llaves de mi apartamento al administrador del edificio y terminé de cargar las últimas cajas en el maletero de mi auto. Emprendí el viaje hacia el norte, con dirección a Seattle, dejando atrás el único lugar que había llamado hogar durante toda mi vida. El camino estuvo lleno de emociones entrelazadas. Dolor por lo perdido, temor por lo desconocido y una sensación inesperada que tardé varios kilómetros en reconocer. Alivio. Por primera vez en casi 3 décadas, ya no cargaba con la expectativa de ser el blanco de las culpas. Me sentía ligera, sin ese peso invisible de tener que asumir responsabilidades ajenas. Libre para averiguar quién podría llegar a ser cuando no estuviera atrapada en un papel impuesto desde la infancia. Era aterrador. También era emocionante y sobre todo era lo que necesitaba. Cuando vi el letrero que daba la bienvenida al estado de Washington, una emoción nueva me brotó en el pecho: esperanza. Seattle me recibió con nubes grises y llovizna, lo que de alguna forma parecía simbólico. Mientras avanzaba por calles que no conocía, al ritmo de los limpiaparabrisas, comencé a procesar lo que acababa de hacer. No tenía familiares cerca ni conocidos en la ciudad. Solo contaba con un traslado laboral y una reserva temporal en un Airbnb para las siguientes 2 semanas mientras encontraba una vivienda fija. El lugar que había alquilado era un pequeño estudio en Capitol Hill, modesto, con pocos muebles, pero limpio y silencioso. Luego de descargar mis pocas pertenencias, me senté al borde de la cama y por primera vez la duda se deslizó en mi mente. ¿Me había excedido? ¿Había sido demasiado radical cortar todos los lazos de golpe? Casi por reflejo, tomé el teléfono y recordé que ya había cambiado el número. Volver atrás no sería tan sencillo. Esa certeza me apretó el pecho, y entonces sucedió, un ataque de pánico como no había tenido en años. Me encontré sentado en el suelo con la espalda contra la pared, hiperventilando, atrapada por la idea de haber cometido un error irreversible. Cuando por fin logré calmarme, recurrí al hábito que siempre me sostenía en los peores momentos: trazar un plan. Mi primera prioridad fue establecer una rutina de trabajo a distancia mientras esperaba que la oficina en Seattle estuviera lista. La segunda fue encontrar un lugar permanente donde vivir. Y la tercera, quizás la más vital: construir una nueva estructura para mi día a día que me ayudara a sentirme estable en medio del cambio. A la mañana siguiente me levanté temprano.
tomé mi portátil y caminé hasta una cafetería del barrio. Mientras luchaba para escribir la contraseña del Wi-Fi, una barista de sonrisa cálida y tatuajes de colores se acercó al mostrador. ¿Primera vez aquí?, preguntó amablemente. En realidad es mi primera vez en Seattle, respondí con una media sonrisa. Bienvenida. Soy Sofía, dijo tendiéndome la mano. Melissa. Bueno, Melissa, toda amiga de Café Vita es amiga mía. ¿Qué te trae por nuestra ciudad tan lluviosa? Vacilé un poco, sin saber cuánto compartir. Finalmente respondí. Un nuevo comienzo, cambio de trabajo. Ella asintió como si esa explicación bastara. Este es el lugar indicado para eso. Seattle está lleno de gente reinventándose. Aquel breve intercambio fue mi primer punto de conexión en esta etapa nueva. Comencé a regresar cada mañana. Sofía siempre me saludaba por mi nombre. Eventualmente me presentó a su pareja, Adam, y a su círculo de amigos que se reunía allí los fines de semana. El acuerdo remoto con mi empresa de marketing funcionaba a la perfección. Verónica, mi jefa, organizó reuniones semanales por videollamada para mantenerme conectada con el equipo y la remodelación de la nueva sede avanzaba a buen ritmo. Si todo salía según lo planeado, la apertura oficial sería en 3 meses. Buscar un nuevo lugar donde vivir no fue tarea fácil. El mercado de arrendamiento en Seattle era ferozmente competitivo y, al no contar con referencias locales, me encontré con la desconfianza de muchos encargados de edificios. Tras 2 semanas agotadoras de visitas, aplicaciones rechazadas y largas caminatas bajo la lluvia, finalmente encontré un modesto departamento de una habitación en un antiguo complejo industrial remodelado, ubicado en Ballard. Sus paredes de ladrillo expuesto y ventanales amplios me conquistaron al instante, aunque el alquiler excedía ligeramente mi presupuesto original. Instalarme allí con mis escasas pertenencias evidenció cuán poco había conservado de mi vida anterior. En mi antiguo hogar, cada mueble, cuadro y cojín había sido cuidadosamente escogido pensando en complacer a mi familia, para que sus visitas ocasionales no encontraran algo fuera de lugar. Este nuevo espacio, sin embargo, era un lienzo sin estrenar, listo para que lo definiera a mi manera. La libertad de empezar desde cero se sentía tan poderosa como intimidante. Recuerdo estar de pie en una tienda de artículos para el hogar, paralizada ante una simple elección. ¿De qué color quería mis toallas? Durante años había enterrado mis gustos personales para evitar críticas, adaptándome siempre al estándar familiar. Ahora que podía elegir lo que realmente quería, me encontraba sin respuestas. ¿Qué colores me inspiraban? ¿Qué estilo me identificaba? Esa duda se expandió rápidamente a otras áreas de mi vida. ¿Qué platillos disfrutaba realmente cuando no tenía que complacer a nadie en la mesa? ¿Qué canciones me emocionaban cuando no estaba preocupada por el juicio ajeno? ¿Qué actividades había deseado probar, pero siempre postergué por temor a no ser tomada en serio? Continué con mis sesiones de terapia a distancia con la doctora Miles, quien comenzó a enfocarse en lo que llamaba el redescubrimiento del yo genuino. Imagina que estás en una expedición, me dijo en una llamada. Estás cartografiando el terreno de tus verdaderos gustos, intereses y valores. No hay errores, solo hallazgos. Así que me permití explorar. Comencé por la comida y, para mi sorpresa, descubrí que adoraba los sabores picantes de la cocina tailandesa, algo que mi familia habría considerado demasiado extravagante. Descargué listas de reproducción con piano minimalista y folk alternativo, géneros que mi hermano habría despreciado por intelectuales, pero que a mí me brindaban una paz inesperada. También me inscribí en un taller de cerámica. Mi padre alguna vez había ridiculizado ese arte como una pérdida de tiempo infantil, pero el primer cuenco que moldé, torcido y desproporcionado, me hizo sentir un orgullo profundo. No porque fuera estéticamente hermoso, claramente no lo era, sino porque lo había creado para mí, sin expectativas ajenas, sin miedo a ser criticada. Era un acto de pura autenticidad. Una noche, mientras subía las escaleras cargando mis piezas de cerámica envueltas en periódico, mi vecina, una señora mayor llamada Diana Rodríguez, me abordó con curiosidad. Al contarle sobre mi nuevo pasatiempo, me invitó a tomar té en su apartamento. Allí me mostró sus bordados, obras meticulosas que había cosido a mano durante décadas, pájaros, flores, escenas del campo. El arte tiene la capacidad de salvarnos, dijo mientras sus dedos recorrían el contorno de un colibrí bordado. Nos permite expresar lo que el lenguaje no alcanza a decir. Diana se transformó en una compañía cálida y constante. A veces aparecía con empanadas aún humeantes y anécdotas de sus años como maestra. Nunca preguntó sobre mi pasado ni por qué había llegado sola a Seattle. Parecía comprender, sin necesidad de palabras, que aún estaba sanando, que aún necesitaba mi espacio. Pero no todo en esta nueva etapa fue fácil o feliz. A pesar de las pequeñas victorias y nuevas conexiones, también enfrenté momentos duros. Sentimientos de culpa y dudas comenzaban a invadirme en los momentos más impredecibles.
A veces, al ver a una madre y su hija riendo mientras elegían juntas una blusa en una tienda, una punzada silenciosa me atravesaba el pecho. Las campañas publicitarias del Día del Padre evocaban recuerdos de cuando invertía horas tratando de encontrar el obsequio perfecto solo para que lo descartaran por ser poco útil o por no tener nada que ver conmigo. Lo peor eran los sueños. En ellos me veía una vez más en esa sala familiar, rodeada por miradas acusatorias, sin poder hablar, sin poder moverme. Despertaba jadeando, atrapada entre sábanas empapadas en sudor, con el corazón martillando el pecho como si acabara de escapar de algo real. 3 meses después de mi llegada a Seattle, atravesé una semana especialmente dura. Recibí una evaluación en el trabajo, donde me señalaron algunos puntos a mejorar. Nada fuera de lo común, nada catastrófico, pero despertó dentro de mí esa vieja voz interna que susurraba que no era suficiente, que siempre estaba fallando. Esa noche, impulsivamente, abrí una pestaña del navegador y comencé a buscar vuelos a Portland. Me detuve justo antes de hacer clic en comprar, con el dedo suspendido sobre el mouse. Fue entonces cuando llegó un mensaje de Sofía. Recital de poesía en Café Racer esta noche. ¿Te animas? Sin presión, pero podría estar bueno. Un simple mensaje, casual, pero fue suficiente para recordarme que aquí estaba construyendo algo nuevo, que si regresaba no solo estaría volviendo a una ciudad, sino abandonando lo poco que había empezado a germinar en esta nueva etapa. Cerré la ventana del navegador y respondí que sí. Esa noche me encontré sentada entre extraños con una cerveza en la mano, escuchando versos que se sentían como heridas abiertas cosidas con palabras. Una mujer subió al escenario y recitó un poema sobre romper con una relación que la había hecho sentir invisible. Sus palabras me atravesaron. Tuve que salir después para tomar aire. La mujer me alcanzó afuera, encendiendo un cigarrillo. ¿Primera vez en un recital?, preguntó, ofreciendo uno que rechacé con una sonrisa. ¿Es tan evidente? Te vi durante mi lectura. Me impactó tu expresión. Tu poema me llegó. Me sentí identificada. Jessica. Melissa. Nos quedamos conversando hasta que cerraron el lugar, compartiendo historias sobre cómo habíamos escapado de entornos donde éramos culpadas, ignoradas o minimizadas. En su caso fue una pareja que la hacía sentirse pequeña. En el mío, una familia. Distintas fuentes, misma herida. Lo más difícil, me confesó, es no volver. Hay algo, como una gravedad invisible, que intenta traerte de regreso. Asentí, sabía exactamente a qué se refería. ¿Llega a ser más fácil alguna vez?, pregunté. Sí, cada día, cada mañana en que decides mantenerte firme, estar contigo es una pequeña victoria. Y con el tiempo, esas victorias superan la fuerza que quiere arrastrarte. A medida que los días grises daban paso al calor del verano, comencé a acumular esas pequeñas victorias. Empecé a salir más seguido con el grupo de amigos de Sofía y nos aventurábamos en caminatas por los senderos montañosos. Hacía escapadas de fin de semana conduciendo por la costa de Washington, deteniéndome en pueblos pequeños, respirando aire nuevo. Me ofrecí como voluntaria en un refugio de animales. Allí, entre ladridos alegres y ronroneos tímidos, encontré una forma inesperada de consuelo. El afecto incondicional de los animales me recordaba que aún era capaz de dar y recibir cariño, sin juicio, sin exigencias. La apertura oficial de nuestra nueva oficina en Seattle representó otro paso importante en mi vida. Verónica vino desde la sede para asistir al evento y luego de las formalidades me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. «Te noto distinta», dijo, con una mirada de genuina sorpresa. Más firme. «¿En serio?» «Totalmente. Parece que Seattle es justo lo que necesitabas». Me observó un momento más, como buscando confirmar algo en mi rostro. «Sea lo que sea, me alegra que hayas tomado esa decisión». No le corregí su interpretación. Pensaba que me había alejado de alguna situación, no de alguien. Pero su comentario reforzó algo que ya había empezado a intuir por mi cuenta. Estaba en proceso de transformación, cambiando de maneras que nunca habría sido posible si hubiera seguido atrapada bajo las expectativas impuestas por mi familia. Esa noche me miré en el espejo y noté algo distinto. La constante tensión que solía habitar en mis hombros se había disipado. Las líneas de preocupación entre mis cejas estaban más suaves, y mis ojos, por primera vez, vi en ellos una calma que antes no conocía. «Hola, Isabela», le susurré al reflejo. «Un gusto conocerte, al fin». Dormí toda esa noche sin interrupciones, sin sueños intrusivos. Era la primera vez desde que llegué a Seattle que mi descanso era completo. A exactamente un mes de mi partida de Portland, me sentí lo suficientemente estable como para dar un paso simbólico: comprar un nuevo teléfono. Hasta ese momento había estado usando un número provisional, funcional pero impersonal. Me había servido para lo esencial sin arriesgar a abrir una vía directa a mi pasado.
pero ahora, con mi nueva dirección y rutina establecida, sentí que era hora de avanzar. En la tienda, mientras un empleado me explicaba las ventajas del último modelo, algo me impulsó a hacer una consulta inesperada. ¿Sería posible revisar si hay llamadas o mensajes en mi número anterior antes de darlo de baja del todo? El joven frunció el ceño. No es lo común, pero sí, podríamos hacerlo. Necesitaríamos verificar tu identidad primero. Una hora después, con toda la documentación en orden, estaba sentada en la parte trasera de la tienda, observando la pantalla de un monitor que mostraba el historial de actividad de mi antiguo número. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras me desplazaba por la lista. Había 53 llamadas no respondidas, 26 mensajes de voz y 89 mensajes de texto, todos de mi familia, desde el día posterior a nuestra confrontación y con una frecuencia que se intensificaba con el tiempo. El último era del día anterior. ¿Quieres escuchar los audios?, preguntó el técnico. Asentí. No pude pronunciar palabra. Los primeros eran duros. Mi padre exigía que dejara de actuar como una niña y que regresara a casa inmediatamente. La voz de mi madre, cargada de enojo contenido, me acusaba de empeorar aún más la situación con mi ausencia. Tyler, como era de esperarse, me llamaba inmadura y exagerada. Sin embargo, con el paso de las semanas, el tono cambió. La rabia dio lugar a desconcierto. Comenzaron a preguntarse dónde estaba, por qué no estaba en mi antiguo apartamento, si realmente me había ido de la ciudad. La voz de mamá se fue volviendo más temblorosa. Aunque insistía en que estaba actuando de forma injusta, ya sonaba más preocupada que molesta. Los últimos mensajes eran aún más distintos. Mi padre hablaba con voz apagada, casi derrotada. Necesitamos conversar. El negocio, las cosas se han complicado. Mi madre lloraba abiertamente en su mensaje más reciente. Te extraño. Solo quiero saber que estás bien. Incluso Rachel, quien rara vez me hablaba directamente, dejó un mensaje por primera vez. Esto no está bien, Melissa. Sea lo que sea que te haya dolido, todo esto va más allá. Por favor, llámanos. Cuando se terminó de reproducir el último mensaje, me quedé inmóvil, envuelta en un silencio abrumador. ¿Quieres que imprimamos los textos también?, preguntó el técnico. Sí, por favor, respondí con voz apenas audible. Leer los mensajes fue como ver una montaña emocional en descenso, desde la rabia, pasando por la incredulidad, hasta llegar al remordimiento y la súplica. El más reciente, de Tyler, era simple y devastador. Arrestaron a papá. Por favor, Melissa, te necesitamos. Arrestado. Esa palabra rebotaba en mi mente, provocando un torbellino de pensamientos y emociones difíciles de contener. Una parte de mí, la que cargó durante años con el rol de culpable en la familia, sintió una punzada amarga de justicia poética. Sin embargo, la otra parte, la hija que aún conservaba afecto por su padre pese a todo, se sintió inquieta, confundida, preocupada. Salí de la tienda de telefonía con mi nuevo dispositivo en la mano, los mensajes impresos bajo el brazo y una tempestad emocional que no podía clasificar. Ya en mi departamento, desplegué los papeles sobre la encimera de la cocina y traté de armar el rompecabezas de lo ocurrido durante mi ausencia. Los mensajes hacían alusión a auditorías financieras, sospechas de fraude y congelamiento de cuentas, pero no ofrecían una historia completa. Me vi tentada a levantar el teléfono, romper el silencio autoimpuesto, pero algo me contuvo. La memoria de esa sala llena de rostros acusadores seguía demasiado presente, demasiado viva. En lugar de ceder, hice algo que había evitado durante meses. Volví a conectarme a mis redes sociales. No las había borrado al marcharme. Solo las desactivé como parte del corte limpio que necesitaba en aquel entonces. Al iniciar sesión, mi pantalla se inundó con semanas de publicaciones acumuladas. Varios miembros de mi familia habían compartido actualizaciones públicas. Poco a poco, esas publicaciones empezaron a completar los vacíos. La tienda de muebles había cerrado sus puertas definitivamente solo 3 semanas después de mi partida. Mi padre, según confirmaban algunas publicaciones, estaba enfrentando cargos penales, no solo por haber malversado fondos del negocio, sino también por proporcionar información falsa en diversas solicitudes bancarias a lo largo de los años. Una publicación en particular, escrita por Rachel, incluía un comentario sarcástico sobre cómo el banco lo tomó todo porque alguien firmó un préstamo y después desapareció. Un intento descarado de cargarme nuevamente con la culpa. Pero los comentarios contaban otra historia. Ex empleados y viejos conocidos de la familia señalaron que los problemas financieros venían de mucho antes, y que la adicción al juego de mi padre era un secreto apenas escondido entre los que estaban más cerca. Cerré la laptop con el pecho apretado. La narrativa, en la que yo era la causa de la desgracia familiar, se había derrumbado ante los ojos de todos. La verdad había salido a la luz. Y sin embargo, no sentí alivio. No sentí victoria. Solo un extraño vacío. Recordé entonces lo que la doctora Miles había mencionado en nuestra última consulta.
La reivindicación raras veces se siente como uno espera. Todavía digiriendo la avalancha de información, al día siguiente recibí una llamada a través del teléfono de la empresa. El número era desconocido, pero el código era de Portland. Contesté con tono profesional. Isabela Moreno, buenos días. Una voz que conocía demasiado bien respondió después de una breve pausa. ¿Sabes cuántas oficinas de marketing he llamado intentando dar contigo? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo conseguiste este número? Pregunté manteniendo el tono controlado. Eso no importa, dijo Rachel impaciente. Tienes que venir ya. El juicio de papá es la próxima semana y su abogado necesita testimonios que hablen bien de su carácter. Además, el banco sigue haciendo preguntas sobre ese préstamo que firmaste con él. Ni un saludo. Ni una expresión de preocupación por mí. Ninguna disculpa. Solo exigencias. Solo el mismo guión de siempre. Control, presión, manipulación. Rachel, respondí con voz serena pero firme. No voy a regresar a Portland. ¿Qué? No digas tonterías. Claro que vas a venir. Somos tu familia. Sus palabras, su tono, su exigencia. Todo era tan familiar que por un segundo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero ya no era la misma persona de antes. La Isabela que respondía automáticamente a ese llamado ya no existía. La misma familia que me acusó de destruir sus vidas. Y cuando traté de alejarme, hubo una pausa en la llamada. Eso fue solo papá enfadado, dijeron. Ya sabes cómo se pone. Lo sé, siempre lo supe. Por eso decidí irme. Entonces, ¿nos abandonas cuando las cosas se complican? Dijo Rachel con tonos sarcásticos. Melissa, parece que estás madurando de verdad. El ciclo familiar de culpas casi me arrastra de vuelta, pero esta vez me mantuve firme. Yo no causé esta crisis, Rachel. Las decisiones financieras y la adicción al juego de papá sí lo hicieron. Siento que esté pasando por esto, pero no es mi responsabilidad arreglarlo. Formas parte del problema, te guste o no, insistió ella. Tu nombre está en ese préstamo. Un préstamo que desaconsejé y al que le impuse condiciones estrictas para evitar su mal uso. Condiciones que fueron completamente ignoradas. Ya he consultado a un abogado sobre todo esto, respondí. Esta vez la pausa fue más prolongada. ¿Tienes abogado? Preguntó con tono escéptico. Sí, para proteger mis intereses. El banco ya tiene mi declaración explicando las circunstancias del préstamo y cómo papá ocultó su adicción. Entonces, ¿vas a testificar contra papá? La incredulidad en su voz era palpable. Solo estoy diciendo la verdad, Rachel, algo en lo que nuestra familia nunca ha sido muy buena. La conversación se desmoronó rápidamente y Rachel volvió a sus viejas tácticas: culpabilidad, acusaciones y manipulación emocional. Al ver que nada funcionaba, finalmente recurrió a las amenazas. Está bien, quédate alejada si eso quieres, pero no creas que puedes empezar de nuevo sin consecuencias. Sabemos dónde trabajas ahora. No te sorprendas si tu jefe recibe información interesante sobre su nueva empleada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Me estás amenazando?, pregunté con voz firme. Solo digo que las acciones tienen repercusiones, contestó ella. Le diste la espalda a la familia. Eso significa que ya no tienes protección. Cuando colgué, me senté temblando frente a mi escritorio. La antigua Isabela habría entrado en pánico y habría cedido para evitar el daño vago que Rachel insinuaba. Pero la persona en la que me estaba transformando reconoció ese discurso por lo que era: un intento desesperado de mantener la vieja dinámica familiar y arrastrarme de nuevo al papel de chivo expiatorio. En vez de dejarme paralizar por el miedo, fui directo a la oficina de Verónica. ¿Tienes un minuto?, pregunté desde la puerta. Claro, ¿qué sucede? Cerré la puerta tras de mí y respiré hondo. Necesito contarte algo sobre por qué me fui de Portland. Durante media hora le expliqué todo: los problemas familiares, el fracaso del negocio, los cargos legales contra mi padre y la amenaza implícita de Rachel de contactarla con acusaciones vagas. Cuando terminé, Verónica se recostó en su silla. Gracias por confiarme esto. No debe haber sido fácil. No quiero que te tome por sorpresa. Si mi hermana se comunica contigo, Isabela, me interrumpió suavemente. Tu trabajo habla por ti. Nada de lo que diga podría cambiar lo que ya sé de ti como profesional. Sonrió y agregó: además, cualquiera que amenace con sabotear la carrera de su propia hermana no es muy creíble, ¿verdad? Sentí un alivio tan profundo que casi se me saltan las lágrimas. No, supongo que no, respondí. Los asuntos familiares siempre son complicados, dijo Verónica. Pero también son privados. Para mí, tu decisión de mudarte fue un paso profesional que benefició a nuestra oficina en Seattle. Lo demás es cosa tuya. Al salir de su oficina, sentí que un enorme peso se había levantado de mis hombros. Otra victoria para añadir a mi lista, como diría Jessica. Una nueva alternativa para poner mi bienestar por encima de las tóxicas dinámicas familiares.
Esa misma tarde recibí un último mensaje en mi número nuevo que había transferido desde el antiguo y desconectado de forma definitiva. Esto no ha terminado, no tenía firma, pero el código de área de Portland dejaba claro quién lo había enviado. Observé el mensaje durante un largo rato y luego lo eliminé sin contestar. De alguna forma, Rachel tenía razón. No había concluido del todo. Probablemente surgirían complicaciones legales y financieras relacionadas con el préstamo que cofirmé. Podría haber más intentos de comunicarse conmigo, de querer que regresara. Pero algo esencial había cambiado. Mi familia ya no poseía la autoridad para definirme, para adjudicar culpas, ni para determinar mi valor. Al menos, ese capítulo de mi vida estaba cerrado de manera definitiva, y por primera vez realmente me sentí en paz con eso. 6 meses después de dejar Portland, Seattle se había transformado en mi hogar de maneras que nunca imaginé. Mi apartamento ahora reflejaba mi esencia, con piezas de cerámica hechas por mí, exhibidas junto a libros que disfrutaba leer, no solo aquellos para impresionar a otros. Adopté un gato rescatado, un atigrado tuerto llamado Milo, que cada noche me recibía con un cariño incondicional. Mi grupo de amigos se había ampliado más allá de Sofía y Diana para incluir a otros voluntarios del refugio de animales, compañeros de excursiones por las montañas y colegas de la ahora floreciente oficina en Seattle. Encontré mi ritmo, mi voz y mi tranquilidad. Las repercusiones legales por las acciones de mi padre se desarrollaron en gran medida sin que yo interviniera directamente. A través de mi abogado, facilité documentos y declaraciones que demostraban que me habían engañado sobre la situación financiera de la empresa. Al aceptar el préstamo, acordé un plan de pagos parciales que ajustaba mi presupuesto, pero que podía manejar. El banco resultó ser sorprendentemente comprensivo una vez que analizaron la evidencia del engaño de mi padre. No respondí a ningún otro contacto directo de mi familia hasta que recibí un correo electrónico particular de mi madre. Vendré a Seattle el próximo fin de semana para una consulta médica. ¿Quisieras reunirte conmigo para tomar un café? Solo nosotras, sin expectativas, después de hablarlo con el doctor. Miles, acepté una cita de media hora en un café cerca del territorio neutral en Pike Place Market, desde donde podría irme fácilmente si hacía falta. Llegué temprano y elegí una mesa con vista despejada hacia la salida. Las técnicas de mis terapeutas para manejar la ansiedad seguían firmes en mi mente. Cuando mi madre entró, casi no la reconocí. Lucía muchos años mayor, delgada y con canas, sin rastro del cuidado meticuloso que siempre había mostrado. Ella me vio y vaciló, como si dudara si sería bienvenida. No me levanté a abrazarla, solo asentí hacia la silla frente a mí. «Hola, mamá». «Isabela», dijo ella con voz un poco entrecortada al sentarse. «Te ves bien». «Gracias, estoy bien». Se instaló un silencio incómodo mientras pedía un té y jugueteaba nerviosa con su servilleta. Esperé, decidida a no llenar el espacio con conversaciones nerviosas ni disculpas como habría hecho antes. Finalmente, habló. «Tu padre fue sentenciado el mes pasado, 2 años, la mayoría en libertad condicional. El negocio desapareció, claro. Tuvimos que vender la casa para cubrir las deudas que quedaban». «Lo sé», respondí con neutralidad. Mi abogado me había mantenido al tanto de los asuntos relacionados con mi responsabilidad financiera. Ahora vivimos en un apartamento, más pequeño de lo que estábamos acostumbrados. Siento que todo haya sido tan difícil, dije sinceramente. A pesar de todo, no me alegraba la caída de mis padres. Me miró con inquietud. ¿De verdad lo sientes? Lo siento. Quiero decir, después de cómo te tratamos. Asentí y di un sorbo de café. Nunca te entendí, Melissa. Nunca. Siempre fuiste tan diferente al resto, tan sensible, tan determinada, tan dispuesta a asumir culpas que no eran tuyas. Giró su anillo de bodas, un tic nervioso que recordaba de cuando era niña. Hasta que dejaste de serlo. La gente solo puede soportar hasta cierto punto antes de romperse, respondí en voz baja. O antes de levantarse. ¿Eso hiciste? ¿Levantarte? Un nuevo silencio siguió, esta vez menos tenso. Quise reprocharte cuando te fuiste, confesó. Era más sencillo que enfrentar la verdad sobre tu padre, sobre el negocio y sobre mi propia responsabilidad en todo esto. Parpadeé sorprendido. Ese reconocimiento, por pequeño que fuera, no tenía precedentes. Rachel todavía te culpa, continuó. Tyler también, en parte. Es más fácil que aceptar que nuestra familia tenía problemas mucho antes del colapso del negocio. ¿Y tú?, pregunté conteniendo la respiración. Bajó la mirada hacia su té. He tenido mucho tiempo para reflexionar, tal vez demasiado, y me di cuenta de que te hicimos lo mismo que mi familia me hizo a mí. Yo era el difícil, el demasiado sensible, el que no soportaba una broma. Me miró a los ojos brevemente, luego desvió la vista. Me prometí a mí misma que nunca repetiría eso con mis hijos, pero de alguna manera caímos en la misma rutina. No era exactamente una disculpa,
pero sí una autoconciencia que nunca antes había visto en ella. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Supongo que eso depende de ti. No vine con expectativas, solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, confirmé. Mejor que bien, de hecho. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Puedo verlo, tienes una luz que antes no tenías. En Portland siempre parecías apagada, de alguna manera. Hablamos un poco más, evitando ciertos temas con cuidado, encontrando poco a poco un camino hacia una conversación que se sintió, si no cómoda, al menos no dolorosa. Cuando se cumplieron los 30 minutos acordados, pedí la cuenta. ¿Lo harías?, dudó. ¿Estarías dispuesta a hablar de nuevo alguna vez? Quizás comenzar con llamadas telefónicas, lo pensé. Estaría abierta a llamadas ocasionales, respondí con precaución. Pero necesito que entiendas algo. Estoy construyendo una vida aquí. Eso es saludable para mí. No puedo regresar a la dinámica familiar que teníamos antes. Lo entiendo, dijo, aunque no parecía realmente comprenderlo. Un contacto limitado es mejor que ninguno. Nos despedimos con un abrazo breve e incómodo, sin estar muy seguras de cómo manejar este nuevo terreno. Durante los meses siguientes, establecimos un patrón de comunicación cauteloso, llamadas breves cada pocas semanas, con temas neutrales al principio, que poco a poco ampliamos a asuntos más personales a medida que la confianza se reconstruía. Ella nunca presionó para que revelara más de lo que estaba dispuesta a compartir, lo que en sí mismo representó un cambio significativo. Mi padre, en cambio, se mantuvo inamovible. Cuando finalmente me llamó, 6 meses después de salir de la libertad condicional, su idea de reconciliación fue sugerirme regresar a Portland para ayudar a restaurar el nombre familiar mediante un nuevo negocio que estaba considerando. No creo que eso sea saludable para ninguno de los dos, papá, dije con dulzura, aunque aún con resentimiento. Ya veo, respondió con amargura. Pensé que eras la que perdonaba en la familia. Perdonar no significa volver a ponerme en una situación dañina, le expliqué, recordando las palabras del doctor Miles, palabras exactas sobre ese tema. Puedo perdonarte y aún así mantener mis límites, se burló. Límites, repetí. Eso suena a terapia. Sí, lo es, acepté. Y la terapia me ha ayudado a entender mucho sobre nuestra dinámica familiar. Entonces ahora soy un caso de estudio psicológico. Perfecto, más culpa. Reconocí el viejo patrón intentando imponerse y me negué a involucrarme. No te reprocho, papá, solo quiero decir que encontré un camino saludable para mí y necesito mantenerme firme en él. La llamada terminó mal, pero sentí una fuerza nueva por haber defendido mi posición sin caer en el ciclo familiar de recriminaciones y defensas. Tyler se mantuvo distante, apareciendo solo de vez en cuando en los mensajes grupales de nuestra madre, pero nunca tomó la iniciativa para contactarme directamente. Rachel, fiel a su manera, fluctuaba entre mensajes airados y súplicas llorosas, ninguno de los cuales respondí más allá de algunos agradecimientos breves. El suceso más inesperado ocurrió durante una excursión de fin de semana con mi ahora amiga, cercana Jessica y otros miembros de nuestro grupo de poesía. Estábamos descansando en un mirador admirando la vista del Monte Rainier cuando Jessica mencionó a su hermano menor se mudaba a Seattle. Estaba pasando por un mal momento, explicó. Sus compañeros de departamento lo trataban como su sirviente personal y lo culpaban de cualquier problema que surgiera en el apartamento. La descripción me resultó tan familiar que sentí una punzada de reconocimiento. El clásico chivo expiatorio, dije sin pensar. Exactamente, confirmó. Le dije que tenía que alejarse de allí, pero él seguía poniendo excusas sobre la lealtad y la amistad. Jessica me miró pensativa. ¿Podrías hablar con él cuando venga a visitarme el próximo fin de semana? Eres la única persona que conozco que realmente entiende lo que es salir de ese tipo de situación. La petición me tomó por sorpresa. Mi propio proceso estaba aún en marcha, mi recuperación no era completa. No soy una experta, objeté. Eres la persona más capacitada que conozco en este tema, insistió Jessica. Solo un café, sin presiones, pero creo que escuchar a alguien que ha vivido eso podría ayudarlo mucho. Así que, el fin de semana siguiente, me senté en una mesa de café con Michael, el hermano de Jessica, un joven de voz suave que me recordó. Me había sentido profundamente culpable 2 años antes. Describió situaciones que reflejaban mis propias experiencias, los mismos patrones de culpa y manipulación emocional, la misma erosión de la autoestima. Sé que probablemente debería mudarme, concluyó, pero son mis amigos. Hemos pasado por mucho juntos, y tal vez soy demasiado sensible, ya sabes. Tal vez necesito esforzarme más. Reconozco la duda sobre uno mismo, la culpa interiorizada. ¿Puedo compartir algo que aprendí a las malas?, pregunté. Él asintió. Las relaciones deben hacerte sentir valorado, no menospreciado. Deben ser recíprocas, no unilaterales. Y lo más importante, cuando alguien te muestra quién es mediante un comportamiento constante, créelo la primera vez.
¿Pero qué pasa si es mi culpa? Hizo la pregunta habitual que me tuvo atrapada durante años. Incluso si tienes cosas que mejorar, que todos tenemos, eso no justifica que te traten como el chivo expiatorio universal, le expliqué. Los verdaderos amigos, la verdadera familia, te ayudan a crecer, no te derriban para elevarse a sí mismos. Hablamos durante más de 2 horas, mucho más allá del tiempo previsto para la reunión. Al final no estaba listo para tomar ninguna decisión, pero tenía preguntas, perspectiva y recursos que desearía haber tenido cuando enfrenté mi propia situación. Mientras regresaba a casa, sentí una profunda sensación de propósito. Mi dolorosa vivencia, en lugar de ser solo algo que superar, me había otorgado una perspectiva que podía servir para ayudar a otros. El recorrido del chivo expiatorio, típicamente un camino solitario, quizás podría volverse un poco menos aislado si quienes lo habíamos transitado compartiéramos nuestras experiencias. Esta idea se convirtió en un punto crucial dentro de mi proceso de sanación. Comencé a involucrarme como voluntaria en un grupo de apoyo para adultos provenientes de familias disfuncionales y con el tiempo dirigí sesiones que me brindaron la validación y las herramientas que tuve que descubrir por mí misma. Un año después de dejar Portland, me encontraba en la costa de Seattle observando las pequeñas olas cruzar el estrecho, reflexionando sobre lo mucho que había avanzado. El dolor no había desaparecido por completo. Probablemente nunca lo haría, pero ya no definía quién era. Había construido una vida llena de conexiones auténticas, trabajo con propósito y una sabiduría ganada a través del esfuerzo. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Pensando en ti hoy, espero que estén bien. Simple, sin demandas ni culpas, un pequeño signo de avance, respondí. Estoy bien, gracias. Espero que tú también. Allí, de pie, contemplando cómo el agua reflejaba el sol de la tarde, comprendí que sanar no significa tener una resolución perfecta ni una reconciliación espectacular. Sanar implica encontrar paz interna, establecer límites saludables y aceptar que, aunque no puedes cambiar tu pasado ni controlar las acciones de otros, sí puedes elegir tu propio camino. La sanación en el ámbito familiar es posible, pero requiere el compromiso de todos, no solo el sacrificio del chivo expiatorio. Algunas relaciones pueden transformarse y fortalecerse, mientras que otras quizás necesiten distancia para preservar tu bienestar. Ambas opciones pueden formar parte de una vida equilibrada y saludable. Como alguien que transitó el doloroso sendero de ser el chivo expiatorio familiar hacia la autoliberación, quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido que alejarte de una relación que te hacía daño constantemente? ¿De qué manera encontraste la fortaleza para elegirte a ti mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios, y si esta historia te tocó de alguna manera, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite saber que no está solo en su lucha. Gracias por escuchar mi historia.